¿Qué tal? Bienvenidos a Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con el antropólogo, docente universitario y artista plástico Nicolás Guibú. Vamos a ver una mirada distinta sobre la situación que nos rodea. Pero antes que nada, Nicolás, bienvenido. Y te tengo que preguntar, ¿qué es el chancho ayahuasquero? Hola, ¿qué tal? ¿Qué pregunta para empezar? El chancho ayahuasquero. Lo que se llama romper el hielo. Sí, bueno, como artista es un proyecto que empecé hace algunos meses y que tiene, bueno, expresión en diferentes redes y que tiene que ver con mi experiencia en la Amazonas. Yo coordiné un proyecto entre la Universidad de la República y la Universidad Federal de Manaos, en el área amazónica, durante 5 años. Fue un proyecto bastante largo y tuve varias experiencias con el yagué, con la ayahuasca, y en una de esas experiencias vi realmente un chancho volando y bueno, y ahí No era un recital de Roger Waters. No, capaz que se inspiró en esa experiencia. Yo, francamente, no, porque él usa chanchos voladores. Sí, es verdad, pero fue una experiencia que tuve, bueno, en fin, durante mi trabajo de campo, haciendo la ingesta de ese brebaje que vi un chancho, sí, bueno, entonces, muchas cosas que vi un chancho volando y bueno, y ahora lo retomé artística. ¿Y cómo fue tu experiencia como antropólogo? Yo siempre sentí como químico mucha curiosidad por los enteógenos. La ayahuasca, el santo daime. No es el centro de mi investigación, pero las veces que lo experimenté, que fue pocas veces, en realidad, y nunca acá, siempre fue en el Amazonas y en diferentes contextos, pues yo creo que también es importante cuando uno piensa en alucinógenos o piensa en brebajes o en fin, en diferentes calificativos que se le dan y definiciones, es el contexto también, es decir, claro. Yo, por ejemplo, probé con Santo Daime, probé con la Unión Vegetal, probé con chamanes. Santo Daime tiene un contexto religioso incorporado. Sí, también, la Unión ¿no? Vegetal también. Son religiones que vienen de esa matriz ayahuasquera de la selva amazónica y bueno, y son, digamos, religiones muy estructuradas, muy moralistas, muy moralistas. Yo siempre digo que Santo Daime son como los evangélicos de la ayahuasca, los pentecostales, es decir, muy rígidos moralmente, y en general no responden a las visiones ¿Y cobran el diezmo igual que los evangélicos? No, a las visiones psicodélicas que a veces tiene la gente en función, en general las religiones, o por lo menos las religiones más conocidas y más difundidas en el mundo, basadas en el yagué y la ayahuasca, son religiones muy conservadoras. Las más establecidas, después hay una cantidad de cultos y grupos, pero las más famosas como el Santo Daime o la Unión Vegetal son conservadoras en los órdenes de la defensa de la familia tradicional, muy contrarias a las minorías sexuales. No. Claro, porque esos son valores cristianos, uno no lo esperaría en algo ancestral indígena. Sí, exactamente. Bueno, por eso son religiones que los blancos, o digamos toda esa población peculiar que fue al Amazonas a recolectar caucho durante las guerras, que justamente eran material de primera necesidad, vuelven con ese descubrimiento de la ayahuasca, que obviamente tiene su origen indígena, y van generando sus religiones. Van generando sus religiones que van a estar atravesadas por elementos cristianos, por elementos muy vinculados a las matrices de trabajo muy disciplinado de los recolectores de caucho, muy disciplinados, y van a traer, por ejemplo, en el caso de Brasil, a muchas personas que integran la policía, que integran el ejército. Eso es muy llamativo. Es decir, que no corresponde para nada a la visión hippie o psicodélica que podamos llegar a tener nosotros. Estoy hablando de dos de los fenómenos más importantes. Evidentemente que hay muchísimas religiones y creencias y cultos y derivas que no tienen esta visión tan estructurada. Y también hay muchos farsantes que no saben cómo preparar la verdadera ayahuasca, pero dicen que sí y la sacan de contexto. Ahora ya son fenómenos que terminan afectando a las propias poblaciones que originalmente los consumen, como el caso del peyote, porque el impacto, el turismo, digamos, de alucinógenos, el impacto, toda la gente yendo a buscar esas sustancias de diferentes partes del mundo, hace que... El mal que le hizo Castañeda a la espiritualidad. Exactamente, hace que los propios grupos que viven en la región muchas veces no tengan posibilidades o vean muy disminuida la posibilidad
posibilidad. Es que la liana sobre la que se vaya la ayahuasca había llegado a tener un problema de que hubo que protegerla, ¿no? Exactamente, porque el consumo ha crecido exponencialmente. ¿Es raíña foresta se llama? Sí, ha crecido exponencialmente en todo el mundo y en fin, hay un límite, evidentemente, para los cultivos. Se requiere determinada aclimatación, se requieren determinadas variables que acá, por ejemplo, no sé, habría que hacer todo en inversión para plantar, porque requiere determinadas temperaturas. No, en Uruguay solo en invernáculo únicamente. Únicamente. No, incluso una vuelta estaba, mirando una serie de televisión sobre millonarios y un capítulo estaba dedicado justamente al desarrollo de Sintehuasca, una versión sintética de la ayahuasca. Claro, porque también tiene que ver con... No, pero me pareció fascinante el concepto de desnaturalizarla del todo. Es decir, volverla cortar las raíces con la tierra, claro, porque en definitiva tal vez eso podría importar para determinados contextos, pero para determinadas situaciones urbanas. Hay que pensar, yo siempre lo digo, que es la primera vez en la historia de la humanidad que la mayoría de la especie humana vive en ciudades. Nunca había pasado antes. Primero vivíamos la mayoría, obviamente, en el mundo rural y algunos en ciudades. Después se empezaron a equilibrar los números y ahora por primera vez damos el salto. ¿Y eso pasa desde el siglo XX? No, hace poquito, hace unas décadas que empezó a pasar. Es decir, llegamos a ese nivel, la mayoría de la población, la mayoría de la humanidad urbanizada. Entonces, en esos procesos de construcción, de ciertas maneras, de estar en este mundo hiperurbanizado, hipercomunicado, y que aísla y desvincula muchísimo y sobreproduce individuos, es decir, es como una sobreimpresión del individuo sobre el individuo, por ese hiperindividualismo tan extremo y sin norte, hace que los seres humanos se sientan en condiciones de generar sus propias creencias. Entonces van tomando elementos de diferentes lados en lo que llaman a veces camino espiritual, recorrido espiritual. Sí, pero es un camino espiritual light, ¿no? Porque quiero decir, el que se está dando... es como una señora que escucha, la otra vez, a mí me gusta mucho, los antropólogos somos muy chusmas, a mí me gusta mucho escuchar las conversaciones de la gente, ¿no? Entonces había una señora que le decía a otra, sí, no sé qué, el martes a las 3 tengo clase de cerámica, pero voy a irme antes porque a las 5 tengo clase de cabalá. Sí, entonces cada uno piensa, pero es lo mío, digamos, empieza a haber una cantidad de conocimientos. Te llamó la atención, pero te das una foto en tus redes sociales con el Zohar. Sí, es más, tengo un ejemplar acá porque estoy leyéndolo mucho últimamente. No, ¿por qué me sorprende? Me sorprende porque, por ejemplo, la Kabbalah, el sufismo, muchas tradiciones orientales que exigen un nivel de concentración, de erudición, de dedicación y de seriedad que obviamente está muy alejado del canon contemporáneo, ¿sí? Que justamente como se trata de una búsqueda espiritual mucho más que la verdad, inclusive es una búsqueda totalmente individualizada, hay muchas de estas cosmologías que son muy complejas y muy profundas que las personas se acercan. Yo no quiero, por ejemplo, saber sin prejuicio, ¿no?, cuáles son los conocimientos reales de Madonna sobre la Kabbalah, por ejemplo, pero es decir, se vuelve también una posición en el mundo, no ser, como se dice en Brasil, solamente una cara bonita, sino también poseer una espiritualidad, y eso tiene una rentabilidad. En el caso de las estrellas y los grandes artistas, ¿constituye redes o es parte o son personas que...? Lo que pasa es que la gente quiere, digamos, hablar de espiritualidad, no vivir una espiritualidad que lleva trabajo desarrollar. Exactamente. Hay una canción de Los Redondos que dice, con ella soy rico gratis. Sí, y de alguna manera buscan, estoy hablando de la cara que se ve en las redes sociales. Sí. Todo el tema de compartir memes New Age, es como si yo digo vibra alto y ya soy una especie de chamán. Sí. Y aparte, todo eso también implica redes, nuevos nichos, mercados. Las redes se están explotando con diferentes gurúes, sacerdotes, sacerdotisas, brujas, es la época de las brujas, sin duda. Y, como siempre, algunos rabinos, algunos curas, algunos pastores
algunos musulmanes, pero pocos, ¿no? En general está mucho más acentuado todo este perfil esotérico occidental, que también en parte tiene que ver con la última ola del feminismo, que es mucho más mística, mucho más esotérica y tal vez menos, no sé si menos política o en todo caso política de otra manera. Lo que pasa es que hay una reivindicación de todo el aspecto femenino que tenían las religiones wiccanas y todo previas a la... Entonces hay una reivindicación también de cierta ancestralidad femenina específica de las mujeres en determinadas áreas geográficas, como puede ser Europa Oriental y Europa Occidental, por ejemplo, la Edad Media, o conocimientos anteriores y posteriores a la Edad Media. Hablo de la Edad Media porque muchos textos de Es que fue el quiebre, ahí fue donde se terminó de erradicar las diosas mediterráneas y se impuso como una gran concesión a María. Sí, para mantener algo de lo femenino, digamos, en un espacio tan masculinizado como era ese catolicismo tan vehemente, para usar un término de eufemismo, tan violento. La parte masculina, digamos, que empezó con el judaísmo, ¿no? Sí, claro. Hay un libro de Rafael Patai que se llama La diosa hebrea, que habla de los rastros de una diosa que hay en el Antiguo Testamento. Y realmente llama la atención cómo fue expurgada la femineidad de textos que antes la contenían. Bueno, ahí está todo justamente la lectura y la relectura patriarcal de, por ejemplo, las religiones abrahámicas, pero también es muy interesante porque también hay todo corrientes del feminismo que leen el Islam de otra manera, que leen el judaísmo de otra manera y que tratan de rescatar justamente esas situaciones, es decir, el hecho de un Dios que a veces es femenino, ¿sí? Y que después esos atributos femeninos o esas características en determinado momento desaparecen o son tratan de ser anuladas y demás. Sí, eso también es una característica de la contemporaneidad, de cómo empezar a leer las tradiciones de otra manera a partir del presente, que a veces es muy interesante, por ejemplo, en las relecturas que se hacen. Por ejemplo, pienso en el judaísmo y en el islam, ¿no? que son dos corpus muy complejos, y la lectura que se hace desde el feminismo hacia esas religiones es muy interesante. Reivindicando un feminismo de raíz judía, reivindicando un feminismo de raíz musulmana. Me parece interesante porque son lecturas muy complejas, pero por otro lado también hay que pensar en esas relecturas. Yo a veces me pongo a pensar cómo se puede evaluar determinado periodo del arte o determinada cultura desde una visión a veces muy occidental, muy occidentalista, muy blanca y muy inclusive de cierto sector social. Hay que tener mucho cuidado con con determinadas evaluaciones que muchas veces están cargadas de prejuicios. Hay que saber diferenciar la obra de los autores. A mí, yo siempre digo, los grandes escritores que a mí me gustan, políticamente no tienen nada que ver conmigo, pero no es que no tienen nada que ver, están en la vereda contraria. Sí, un Borges, un Onetti no se parece a nada. Claramente. Y sin embargo, para mí, Onetti justo lo estaba releyendo ahora, y Borges van a ser... Yo seguiré volviendo a leer a Borges hasta el día que me muera, porque no me canso. No, es que dure de una profundidad. Y creo que hay que saber diferenciar esos aspectos. Es una época muy interesante. Pero te iba a preguntar eso justamente, porque... Hay una maldición china que dice, ojalá que te toque una vida interesante. Y es una maldición. ¿Una maldición? Sí. Ojalá que te toque vivir en tiempos interesantes. Exacto, ojalá que te toque vivir en tiempos interesantes. Esa es la maldición. Bueno, creo que son tiempos interesantes. Sí, y te iba a preguntar, como antropólogo, ¿qué visión, no qué opinión, qué visión tenés de la cultura de la cancelación? Bueno, eso es complejo, porque ¿qué es lo que cancelo? Si yo pensara en términos políticos, las conferencias, por ejemplo, de Borges en el Colón, que ahora están todas online, se las recomiendo. Son fabulosas. En blanco y negro, ¿no? Sin adorno, que están hechas en el año 77, 78, en plena desarrollo de las masacres y de asesinatos, desapariciones, de secuestros en Argentina. Bueno, la reunión con Pinochet. Por ejemplo, entonces, claro, yo veo todo eso y digo, ¿cómo puedo leer a este sujeto? Y sin embargo,
ayahuasca, no es solo literatura, hay mucha sabiduría. Claro, pero lo que pasa es que hoy en día se está utilizando, desde sobre todo la izquierda identitaria, más que el feminismo, la idea de, por ejemplo, vamos a la figura más fácil de entender, Colón. Sí. ¿Tá? Uno puede entender que haya gente que se sienta herida por la figura de Colón, que de última no dejó obra, fue un explorador, no hay una obra. No. Pero han tirado estatuas de Shakespeare a Walt Whitman, que era homosexual, de última, se lo ha cancelado por homofóbico. Sí, es muy complejo. Yo creo que también es un momento, en un proceso, es un momento, después las personas empiezan a reevaluar el trabajo de los demás. Y bueno, y hay que acordarse que las políticas de cancelación siempre fueron llevadas adelante por sistemas totalitarios o por sistemas políticos que tuvieron momentos muy duros. Por ejemplo, en China Popular, la Revolución Cultural. La Revolución Cultural es una revolución no solo de asesinato, de intelectuales y de persecución, sino también de la cultura de la cancelación. Sí, el estalinismo también fue la Inquisición, la cultura de la cancelación, la Inquisición también. Con su índice de libros prohibidos. Exactamente. Está bien, pero yo, digamos, no avalo, no comprendo y de ninguna manera aprecio que alguien desde el ejercicio de un poder absoluto lo ejerza desde ese punto de vista. Pero la cultura de la cancelación no se ejerce desde el poder, se ejerce desde una base social, principalmente las redes sociales. Es cierto. Mi criterio es diferenciar los procesos y los productos de los autores porque no son lo mismo. Si yo caería en una construcción metafísica de identificarme a mí con lo que escribo. Somos personas diferentes, Borges y yo. Somos seres diferentes, yo no soy el mismo que escribo, no sé a quién le están cancelando. Si fuera mi caso, que no, obviamente no lo es. Entonces también hay una confusión profunda entre el sujeto existente y el sujeto que produce, no son lo mismo, no son lo mismo. Entonces también la cultura de la cancelación es, voy a decir algo medio complejo, pero sí, sería como creer que Flaubert es Madame Bovary. Exactamente, pero también que Flaubert, el que veía pasar todos los días para llegar a la casa, o lo que fuera, es el mismo que el que escribe, no son los mismos sujetos. Entonces también hay una idea de simplificación del otro que tiene que ver con un pensamiento totalitario. Lo mismo que el estalinismo, lo mismo que la revolución cultural maoísta, es decir, son muchas veces incentivados por los estados y otras veces incentivados por las propias personas. También yo creo que hay un nivel de odio en las sociedades muy alto, y que siempre buscan algún tipo de chivo expiatorio y objeto para... A veces son, el clásico antisemitismo occidental, el machismo claramente, las diferentes formas de racismo, su forma, claro. La islamofobia, es decir, puede la sinofobia a partir de que, cuando pasó esto de Wuhan. Exactamente. Es decir, siempre hay un grupo o un área o un universo social que el resto mira con sospecha, es que con desconfianza. El pensamiento binario termina siendo que lo binario es yo y el otro, y el otro es malo. Exactamente. Y lo que hay medio... muchas veces... el término que empezó a generalizarse hace algunos años, la aporofobia, el odio a los pobres. Iba a hablar justamente de ese tema. Va cambiando... De Adela Cortina, justamente, porque... Exactamente. Va cambiando de lugar, digamos. Adela Cortina, hablando de la situación en España, dice, porque el problema no es con los musulmanes. Porque nadie se queja del jeque que viene en su avión privado a repartir millones de petrodólares. Exacto. El problema es el musulmán pobre que llega en las pateras de repente. Bueno, eso yo creo que es importante para tener presente la temática de las clases sociales y su complejidad y su presencia plena en el mundo contemporáneo. Y ves que la política de la cancelación, por ejemplo, el tema de las clases sociales, personas que explotaron a otras durante vida, gente que ha dejado, en fin, el tendal o que ha, hecho trabajo esclavo infantil y demás, eso tal vez no está tan presente. Por eso, yo creo que hay que saber diferenciar el productor y el producto y el proceso, porque no son lo mismo y porque el sujeto que hace, que crea, no es el mismo que el sujeto que se ve ahí sentado, y un sujeto genial puede ser al mismo tiempo un sujeto pusilánime. Por ejemplo, a mí el pensamiento heideggeriano, ¿sí?
Yo siempre le digo, ¿ustedes saben por qué este señor dejó de aportar al Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes? Dejó de aportar económicamente. Respuesta, porque entró el Ejército Rojo a Berlín, se no hubiera aportado por el resto de su vida. Es decir, que tengo uno de los grandes pensadores, uno de los grandes filósofos de Occidente, el maestro de Hannah Arendt. De los más grandes, sin duda, claro. Y un nazi confeso, militante. No que andaba distraído, alguien comprometido, claro. Militante que aportaba y que denunciaba a sus colegas. Hay que entender que el momento en que Heidegger se identifica era un momento que Alemania había sido humillada por el Pacto de Versalles. Pero eso sigue hasta el 45. Completamente de acuerdo, digo, que decir, no sé por qué siguió siendo, pero de repente una inteligencia fue deslumbrada por una salida de un pueblo orgulloso que recuperaba un poco de identidad. O fue oportunismo, yo me inclino para la hipótesis del oportunismo, francamente. En fin, pero de cualquier manera... No podemos negar la filosofía de Heidegger por su nazismo. Y al mismo tiempo, bueno, era releyendo un artículo de él sobre el Habitar, encuentro claramente elementos de la ideología nacionalsocialista, que muchas veces tampoco se quiere ver en el pensamiento de él, y están varios de los filósofos. Bueno, Hannah Arendt los veía, ¿no? Hannah Arendt sí, claramente. Era la que le podía decir a la cara todo. Porque... Exactamente. Entonces también, a ver, con el rechazo profundo que tengo a esta figura, que la tengo y la manifiesto acá y en cualquier parte, con las limitaciones y el cuestionamiento que le puede hacer a su pensamiento en varios elementos, no puedo dejar de reconocer que inspiró a grandes pensadores y que tiene varias páginas que realmente... Aunque sea para refutarlo. Exactamente, y tiene varias páginas que son deslumbrantes. Es decir, no puede hacer eso con el nivel de responsabilidad histórica de este sujeto. Es decir, que no estamos hablando de un sujeto anodino, como se quiso decir en algún momento, ni también alguien que estaba distraído mirando para el costado. No, estaba en el asunto. Era un pensador importante de la academia. Y estaba en el asunto político, estaba metido en esa maquinaria horrorosa. Sí. ¿Sí? Nicolás, se nos fue el primer bloque. ¿Me esperas un segundito y ya hablemos? Dale. Seguimos enseguida resistiéndonos a la nada con Nicolás Guigu. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y Liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con el antropólogo Nicolás Guigu. Nicolás, veníamos de un bloque bastante animado y quería preguntarte, ¿tú hiciste algún trabajo sobre el individuo en esta época de pandemia? Sí, varios. Contame cómo llegaste a ese tema y qué conclusiones. Bueno, a partir justamente de la experiencia, digamos, traumática de la peste, ¿no? De sentir que de un día para el otro cambiaban las variables en todo el mundo, que fue lo que nos pasó a todos hace 2 años.
De repente una semana, aparte para el caso uruguayo era muy gracioso porque creo que había subido el presidente y a los días empezó el tema de la pandemia. Bueno, La peste, el libro, se empezó a vender tremendamente en el 2020. Claro, fue Camusterio. Y bueno, a partir de la reflexión de todo el proceso de migración y desmaterialización que tuvimos que hacer varios, y el abandono del mundo, digamos, real, en el sentido de empezar, en mi caso, por ejemplo, a dar clases por Zoom u otras plataformas y al mismo tiempo, bueno, en fin, todo el universo social y demás pasó a virtualizarse. Entonces, claro, cuando empecé a trabajar el tema del individuo, también publiqué con varios colegas cuestiones sobre el tema de este homúnculo, este homúnculo que se va generando en esta etapa. Creo que es importante darse cuenta de cómo este proceso pandémico aceleró una suerte de catalizador de una cantidad de tendencias mundiales que justamente como tendencias estaban presentes en todo el planeta y que tienen que ver con la desmaterialización de nuestra cultura, claramente, la desmaterialización de las instituciones, ¿sí? ¿En el sentido que todo se vuelve digital? En el sentido que todo se virtualiza y se digitaliza y, digamos, y las plataformas que tenemos ahora son, digamos, como carromatos. En unos años ya, cuando la propia desmaterialización de las computadoras y de las propias prótesis... Cuando las interfaces materiales desaparezcan, bueno, que está pasando en términos experimentales, pero no es tecnología, digamos, de uso común. Sí, bueno, esto que estamos viviendo es un paso para ingresar a todo ese mundo de pura virtualidad y de un proceso de desmaterialización radical. Que, claro, las instituciones están muy preocupadas porque se dan cuenta que su futuro material, en el sentido de edificio, puerta, qué sé yo, lugar, por ejemplo, no sé, las universidades, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Salvo que se requiera. Y eso siempre está en función de los desarrollos tecnológicos, pero los desarrollos tecnológicos que como se están dando van a implicar que la presencialidad sea cada vez menos relevante, inclusive para situaciones que hoy parecen increíbles. Entonces yo creo que eso... Es que el dinero ha desaparecido como tal. Exactamente. ¿Quién iba a pensar que justamente el valor transable más simbólico iba a dejar de ser material? Bueno, y ahora ya tenemos inclusive toda la serie de monedas virtuales, todos esos mundos que tratan de ser autosustentables en términos de mundo de trabajo, de producción, de qué comprar, de qué vender, etc. Entonces es un mundo que va hacia un proceso de desmaterialización claramente y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso, ¿sí? Acelerar, digamos, y volverlo cotidiano para muchísimos de nosotros en diferentes áreas. Todos los niños con los padres al lado, con las computadoras, bueno, en fin, afectó... Hay quien dice que adelantó cambios que se iban a dar de todas maneras. Sí, exactamente, pues eso fue un catalizador, son procesos que ya venían, se difundieron por todo el mundo y van a continuar y se trata de dimensiones tecnocomunicacionales cada vez más complejas que llevan a la desmaterialización, inevitablemente, de una cantidad de aspectos de la vida como los conocemos y se materializarán otros, claramente, ¿no? Pero es un mundo donde la materialidad va a ser radicalmente distinta a lo que lo conocemos y eso va a afectar nuestra manera de estar, de habitar, de sentir. ¿Sí? A mí ya me está pasando que hay conceptos que no entiendo. O sea, uno tiene la arrogancia de pensar que lo tiene que entender todo, ¿no? Yo, el otro día estaba hablando con una persona sobre los NFT, ¿no? Ese concepto que no podría explicar porque no lo entiendo, pero como que hasta el arte deja de tener materialidad. Claro, y los NFT son, digamos, la cristalización de esa desmaterialización. Porque claro, el problema para el arte, que aparte fue de las áreas donde se empezó a trabajar en términos teóricos y en términos prácticos, la desmaterialización como tal, la desmaterialización de la obra, parte del arte moderno
Y el arte después de la modernidad, la dematerialización. En ese sentido, el arte estuvo mucho más... No, la pintura de Dalí era una prefiguración de eso, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, el arte, como en tantas, por eso yo defiendo mucho el arte, yo digo que siempre está más avanzado que, por ejemplo, las ciencias sociales y humanas. El arte está mucho más acelerado, llega antes y después llegamos los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, los politólogos, a explicar. El arte entiende todo mucho más rápido y lo expresa. Es una gran ventaja. Y claro, y ahí el proceso de desmaterialización se empezó a trabajar antes que hubiese condiciones tecnológicas para la desmaterialización. Pasa que el arte además es performativo, en algunas cosas crea la realidad. Exactamente. Cosa que la ciencia humana no debería. No es recomendable. Y digamos, eso que podría estar prefigurado en el arte, hoy se vive a través de la revolución técnica comunicacional en diferentes espacios de lo social, y esto lo único que va a pasar a futuro es que se va a radicalizar. Es decir, no va a disminuir, sino que se va a radicalizar. Entonces también implica toda una relación entre los seres humanos y todas las entidades inteligentes que no tienen que ver con nosotros como especie, ¿sí? Y que evidentemente están vinculados a todo el desarrollo de la robótica, a todo el desarrollo de la inteligencia artificial, que se vuelve cada vez más autónoma, pero también al hecho a ese tenebroso punto de la singularidad que se nos viene. Exactamente. Pero también al hecho de que el ser humano en todo este proceso sale, un poco, sale de considerarse el centro del universo, porque en realidad el nivel de madurez de nosotros como especie es como de un niño de 3 años. Los niños de 3 años piensan que son el centro del universo. La especie humana piensa que es el centro del universo también. Yo no sé por qué tienen esa idea extravagante, o tenemos, de pensar que somos tan relevantes. Pero no solo pensamos que somos la especie más importante en la Tierra. Nosotros pensamos que somos lo más importante del universo. Es muy difícil sacar a esta especie de tanto Bueno, suda. si la mujer más linda y el hombre más lindo son Mr. y Miss Bueno, eso Universo. lo dice todo, ¿no? Justamente decía que es un fiasco, siempre son homo sapiens los que ganan. Es verdad, es cierto. Entonces, ¿qué pasa? En este proceso que estamos viviendo, la perspectiva que tenemos en el mundo contemporáneo sobre los animales, las plantas, los árboles, el reino fungi, los minerales, etcétera, también ha cambiado. Es decir, hoy sabemos que los animales piensan y sienten. Obviamente, que es lo que digo, siempre una jirafa no piensa como un ser humano, una jirafa piensa como una jirafa. Sí, porque también si no piensa, no piensa. A ver, pero ¿quién dice que no piensa? Nosotros los humanos decimos que las demás especies animales no piensan. Que no piensan como ¿quién? Como vos humano, ellos piensan con las características de su propia especie. Y tienen su afectividad y tienen sus estructuras. Pero quien haya tenido una mascota sabe que las mascotas tienen afectividad, sentimientos. Claramente. Y son capaces de, entre comillas, razonamientos de una cierta complejidad, resuelven problemas. Exactamente. Bueno, pero todo eso llevó mucho tiempo para, asumirlo, y también toda la complejidad de los sistemas de comunicación muy complejos que hay en los árboles, en las plantas, en los hongos, inclusive en el reino mineral, y eso hace también que nosotros como especificidad perdamos un poco el centro del asunto, ¿sí? Es decir, que por una parte nuestra visión de la naturaleza cambió, por otra parte estamos con una revolución tecnológica a full, que hace que tengamos que convivir con algoritmos, con inteligencia artificial autónoma, con robots. Y bueno, en países como como Uruguay, que son países tecnológicamente subdesarrollados, y bueno, y en otros aspectos también, todavía esa presencia de la robótica en la vida cotidiana no está, pero en países como Corea del Sur o como Japón es algo cotidiano, es algo que uno trabaja al lado de un robot, es decir, es parte del mundo del trabajo. Entonces, todos esos procesos hacen que la especie humana, esté dando un salto enorme sobre sí misma, sin saber tampoco, no está muy claro hacia dónde vamos. También hay toda una fantasía con escapar del planeta Tierra, que es un lugar interesantísimo y lindo, no entiendo por qué. O sea, yo no me iría a vivir a Marte, hay que tirarle agua, generarle una atmósfera. Sí, esto es un problema, pero bueno.
A mí si me dan el Enterprise querría ir de vacaciones, pero bueno, con menos de eso no. Claro, pero de vacaciones. En un cohete seguro que no. Seguro que no. Entonces, claro, también están todas esas fantasías de colonización digamos, creo que la idea es que se van a acabar los recursos y hay que traerlos de algún otro lado. No, y también la posibilidad... No sé si viste la película esta No miren arriba. Sí. Que bueno, justamente trataba el tema ese, ¿no? Sí. O, por ejemplo, como está tratando de hacer China, extraer minerales de la Luna para aquí. Es decir, todos esos procesos que obviamente van a estar sometidos a diferentes formas de extractivismo, que es lo mismo. Es decir, a mí me parecería muy complicado que la especie logre expandirse más allá del planeta Tierra cuando no ha logrado generar sociedades mínimamente equilibradas y amables con el planeta en el que viven. Imagínate, con esta mentalidad que nosotros lo destruimos todo, ir a otros planetas a llevar la misma lógica sería algo espantoso. Y sí, lo que pasa es que en el otro planeta, para llegar a los niveles de población que tenemos acá, seguramente demoraría más. No, pero te digo en términos de llegar a un lugar y empezar a extraer minerales o, en fin, empezar a extraer justamente... extraer y tener esa lógica extractivista como hemos tenido con el planeta Tierra sin evaluar las consecuencias. Pues tampoco nosotros no sabemos la consecuencia de si empezamos con un extractivismo feroz, cuáles son las consecuencias para la Luna en 50 años. No lo estamos evaluando ni para Marte, ni nos importa tampoco. Esa es la misma lógica extractivista. No, porque nuestra filosofía es generar riqueza. Exactamente, y solamente eso, ese es el problema. Bueno, y ahí tenés un mundo tan demencial como este, súper consumista, lleno de apariencias, de fantasías, súper narcisista. Yo creo que es de los momentos más narcisistas de la especie humana, realmente. Y por otra parte... Y más individualista, ¿no? O sea, en extremo. Y por otra parte, en medio de ese vacío, porque eso produce un vacío aterrador, bueno, toda esta búsqueda de espiritualidad como tabla de salvación, como manera de no sentirme tan mal, como forma, en fin, de tratar de responder y responderme los grandes temas de la vida, sobre todo sabiendo que soy un ser que se va a morir, que esa es otra gran negación y es una cultura que hace lo posible por evitar la muerte, pero aparte le cuesta mucho absorber simbólicamente la muerte, salvo en aquellos espacios donde ya vos tenés tradiciones religiosas o tradiciones étnicas o tradiciones culturales de diferente tipo que tienen más o menos ordenados esos asuntos. Sí, pero para el planeta desencantado en general, que muchas veces ha abandonado o no tiene esas tradiciones o ese piso, tenés una cantidad de momentos de la vida del ser humano que no están siendo simbolizados. Creo que el ejemplo más claro es el de la muerte, ¿no? Sí, estaba pensando, volviendo a Heidegger, el tema de la existencia inauténtica, ¿no? Bueno, si uno tuviera que tomar escenas de existencia inauténtica, yo creo que el mundo contemporáneo... Sí, el consumismo nos tiene permanentemente anestesiados. Inclusive en las relaciones interpersonales, yo realmente trato de evitar, por ejemplo, no sé, veo personas que se llevan mal entre ellas, o que compiten, o son vínculos muy complejos, y entonces quieren mostrar como un lugar de armonía y de paz, es decir, la existencia inauténtica. Y a mí realmente, a medida que ha pasado el tiempo, me cuesta mucho interactuar o ingresar en esas escenas de falsedad plena. No la soporto. No puedes aceptar el pacto ficcional. No voy, si hay reuniones de esas no asisto, realmente. Así piensan que soy un barbudo anacoreta, no voy. Ni como antropólogo. No, bueno, si voy como antropólogo es justamente para estudiar la existencia inauténtica en el sentido heideggeriano y de ver cómo la gente es mentirosa y falluta entre sí. A mí ese tipo de interacciones no me interesan y bueno, y es una de las grandes características del mundo contemporáneo a través de la ingeniería laboral, de la ingeniería social, de eliminar todo tipo de conflicto. Daría la impresión que en el mundo contemporáneo la gente no soporta los conflictos. ¿Qué pasa? En países, digamos, con un desarrollo tecnológico importante como en Japón, vos tenés que hay muchísima gente joven que no tiene pareja. ¿Para qué? Para evitar conflictos. Que no tiene sexo. ¿Para qué? Para evitar conflictos.
Bueno, para el gobierno japonés es un lío bárbaro, porque obviamente la gente no tiene sexo, desciende la tasa de natalidad, necesitan gente, es decir, una complejidad que están viviendo, pero también son tendencias mundiales. Sí, pongo el ejemplo de Japón como caso extremo, pero yo conozco, fui un par de veces a Japón, lo que pasa en Japón al tiempo pasa en el mundo, a los años, y es eso, bueno, no tengo pareja, no tengo relaciones sexuales, nada para evitarme problemas. Y si esa es la opción, bueno... y ya que estoy me evito la vida. Exactamente, entonces es, digamos, un rendimiento y un productivismo y un consumismo muy mediado y atravesado por lo tecnológico y una humanidad que tiende a alejarse entre sí y que solamente puede encontrarse en esas experiencias inauténticas. Y por eso también muchas veces toda esta tentativa de búsqueda de nuevas creencias trata, a veces con suerte y muchas veces con muy mala suerte, de buscar esa experiencia auténtica. ¿Sí? Porque esa experiencia auténtica no es un plus, sino es algo que los seres humanos necesitamos transitar, necesitamos amar, necesitamos odiar, necesitamos llevarnos bien, necesitamos llevarnos mal. Necesitamos transitar las diferentes afectividades. Pero lo que pasa es que al no tolerar la frustración, lo único que concebimos los neoseculares es que mi forma de odiar es desear que el otro desaparezca. Claro. O sea, no puedo coexistir con el que estoy odiando y llegar a una solución de tolerancia. Bueno, claro, es una época que justamente al mismo tiempo que, digamos, desvincula y digo, odiando en un aísla, sentido laxo, ¿no? Sí, aísla y genera esas distancias. Cuando eso desaparece, cuando desaparecen las distancias, le cuesta mucho cultivar una tolerancia auténtica, puede ser lo que vos decías, no te soporto pero convivimos. Eso, claro, no, la experiencia es inauténtica, no te soporto, te serrucho el piso, hago cualquier cosa contigo y con toda esa gente, pero nos sacamos una foto todos juntos sonriendo, no voy. Prefiero ese es mi momento, que no soy anacoreta para nada, soy un sujeto muy sociable, pero en ese momento me coloco en el lugar de anacoreta barudo, es decir, no soporto ese tipo de sociabilidad. No. Sí, pensando en la gente con alta exposición, digamos, es como si el político tradicional que podía negociar con la oposición, porque era su función ser político, estuviera desapareciendo y fuéramos una sociedad de Graciela Bianchi. Es una sociedad de mucha confrontación, pero de confrontaciones que en muchos casos no son necesarias, que podrían mediarse, esas situaciones podrían buscarse soluciones, pero claro, también la confrontación y el odio en una sociedad que tiene un nivel emocional tan bajo, lástima que el amor no rinda tanto, bueno, eso da mucho también posibilidades políticas. De hecho, si miramos, por ejemplo, el discurso, en el caso, digamos, de países cercanos, tanto el discurso de Bolsonaro, bueno, tuvo un rendimiento político muy alto, tuvo momentos de discurso de odio muy altos. El discurso, por ejemplo, los discursos de los liberales libertarios, que es muy diferente al de Bolsonaro, claramente. Pensamos una hora más para hablar de los libertarios. Sí, es todo un tema, porque aparte hay unas confusiones en este momento. Los liberales libertarios, muchas veces es un discurso que tiene todo un conjunto de argumentos que hay que discutir, pero que también gana mucho a partir de una crítica radical de todo lo existente, ¿no? Entonces, eso, cuando hay niveles de descontento altos, puede llegar a tener también su rendimiento político. Y sobre todo con la caída de los sueños, ¿no? La posmodernidad empieza con la caída del muro de Berlín, dicen, sí, porque se cayeron los grandes relatos. Ni el socialismo ni el capitalismo iban a salvar al mundo. Y ahora los libertarios se están subiendo a esa de que los otros relatos chicos también fracasaron. Entonces lo único que me queda es me salvo yo. Claro, y cualquiera que coarte mi libertad de hacer lo que yo quiero es el mal. Ya, pero por una parte, en esta sociedad tan narcisista, individualista e infantil, infantilizante e infantilizada. Yo no sé si has visto los videos de Javier Milei. Sí, claro. Bueno, él se vende como un experto en sexo tántrico. Sí, también. No, yo lo que pasa es que tuve la oportunidad hace muchos años de leer muchas de esas obras de liberales y neoliberales, que se consideran así, y entonces conozco
el pensamiento de esa corriente en profundidad y me interesa. No tengo una visión así la Escuela de Viena. De un planchazo y decir es todo un disparate, porque no es todo un disparate, pero los efectos sociales de esas ideas son terribles. A ver, el disparate es el payaso de Milei, no la filosofía que él se supone que está encarnando. Igual tiene elementos, esa propia filosofía, que son sumamente cuestionables, algunos aciertos, pero creo que no ganan en términos de profundidad filosófica o política, sino de lo performático, de cómo presentar la idea, de qué consignas, de qué elementos. Y bueno, a veces la cultura de las consignas políticas está presente en muchas partes del mundo y bueno, y estas tentativas políticas, como también la reemergencia de los fascismos en Europa, que es impresionante, la reivindicación del nazismo. Que nunca estuvieron ausentes del todo, que nunca ¿no? estuvieron ausentes, pero claro, uno ve ahora una ida histórica de algunos grupos de Hungría, de algunos Pasa que hoy grupos de Sarkozy Rumania, ha quedado como moderado, cuando estaba en ascenso de era... Grecia, de los fascistas franceses, italianos, de los neonazis. Bueno, uno empieza a ver como una tentativa de pensar una Europa a partir de la continuidad de todas esas experiencias terribles. Y bueno, son también, ¿qué pasa? Discursos de odios que lo que tienen éxito relativo porque van contra lo anodino que se ha vuelto la política hoy en día. Es que no rinde ser moderado. Pero también la política como tal es algo que se está deshilachando de una manera que yo creo que también realmente nosotros estamos asistiendo, yo lo digo hace años, a la licuación gradual de la democracia liberal. Así le llamo yo, licuación gradual. Es un proceso de licuación en la cual las democracias como las conocemos se están desgranando, desestructurando. Pero a un precio de que la democracia y la república están dejando de ser valores deseables. Exactamente. Bueno, claro, eso termina encarnando y no sería viable si no hubiese una cantidad de sujetos políticos que están de acuerdo por acción o por omisión en que este sistema se vaya justamente licuando. Y muchas veces son sujetos activos, pero de hecho está perdiendo credibilidad claramente en las diferentes partes del mundo. Sí, es algo que resulta ajeno a la idiosincrasia uruguaya, pero lo tenemos en las puertas, tanto Argentina como Brasil. Claro. Y hay que tener cuidado con la idiosincrasia, porque nosotros siempre decimos que, bueno, toda la política de la excepcionalidad uruguaya, que en realidad es relativa, porque, por ejemplo, cuando, no sé, vino la ola histórica de golpes de Estado en América del Sur, ¿no? Decían, no, Uruguay no va a pasar nada, porque Uruguay... pasó, o sea, bueno, pero había poderes que estaban trabajando. Pero en definitiva esa excepcionalidad, cuando uno la mira históricamente, ocurre en determinados periodos y más o menos, es decir, hay que entender también que la sociedad uruguaya está en un proceso del conservadurismo en algunos de estos aspectos, que eso está más allá del gobierno actual y más allá inclusive de a quién votan las personas. Es que hay conservadurismo de izquierda y conservadurismo de derecha. O sea, lo que está desapareciendo es el centro. Exactamente. Y también está pasando que la práctica cotidiana, las prácticas institucionales, yo lo veo mucho como los valores democráticos republicanos están siendo asesinados en muchos casos por las autoridades que los tienen que defender. Entonces, cuando uno ve eso, claro, es su granito de arena para la licuación gradual de la democracia liberal. Entonces hay muchos sujetos que están poniendo su granito de arena y después, bueno, hay un tema de convicciones que empiezan a perderse, pero también hay otro tema que es que la democracia liberal fue generada en el cuadro del mundo analógico, en el marco del mundo analógico. Es posible de ser pensada esa democracia en un mundo virtualizado cuando vos tenés los espacios públicos vigilados. Es que cada vez yo por donde voy veo, la democracia indirecta tiene menos sentido. Claro, por ejemplo, el tema de espacio público y privado. Yo voy caminando por ahí y tengo que contar, ya no ver si hay una cámara, sino qué cantidad de cámaras me están mirando. En varias partes de Montevideo, porque a veces me están mirando 4, 5, no sé, disparate. Y después, mi espacio privado también es intervenido. Saben lo que hablo por celular,
El flujo, el Internet es intervenido a todos los niveles. Hay marketing digital en función de lo que hables sin pedirte permiso. Hay intervenciones de diferentes tipos de escucha sin que nadie le pida permiso a nadie. Hay una extracción de la plusvalía virtual que escribimos con un colega. Hay una extracción digamos, de tu dinero como usuario de las redes. Todos tus datos se venden, o sea, toda esa vida se vende y circula, también nadie habla de eso. Entonces ¿qué pasa? Un espacio privado vigilado, que los ciudadanos todavía no quieren creer el nivel de vigilancia que tienen, porque claro, es ir en contra de... Después se van dando cuenta gradualmente. Y también tengo un espacio público vigilado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con un espacio público vigilado y un espacio privado vigilado, ¿se puede seguir hablando de democracia? Yo creo que son temas que claro, no están... De alguna manera los libertarios reaccionan contra eso también. También, claro, pero el problema ¿cuál es? Que ¿quién dirige todo este proceso de intervención de tu vida? No son los estados. Los estados no saben qué hacer. O un poco son los estados, pero son las grandes empresas que orientan esta revolución tecnocomunicacional, pasan por encima de los estados, pasan por encima de... Es que tienen más poder esas empresas que los estados nacionales. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tu vida privada ya no es privada, ¿verdad? Le cuesta mucho esto aceptar a la gente, y tu vida pública tampoco. ¿En qué sentido? En que hay otro que te está mirando, o que te está vigilando, o que te está controlando. Entonces la pregunta es, ¿se puede hablar de democracia cuando yo no autoricé a un conjunto de personas a que me vigile y lo están haciendo permanentemente, como ciudadano común y corriente? Es una discusión interesante. Sí. Nicolás, nos quedamos sin tiempo. Voy a tener que invitarte en algún momento nuevamente porque tenemos que hablar necesariamente del tema de libertad. La verdad que estoy muy cómodo. Bueno, no sé si son los sillones. Me encanta porque la idea de Charlas de Mentes es justamente compartir un espacio de diálogo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Hoy nos resistimos a la nada, y vaya que nos resistimos a la nada, con Nicolás Guigu. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando de antropología con un experto en la materia y surge la reflexión de un tema muy importante y recurrente. ¿Qué actitud tenemos que tomar ante costumbres diferentes? Rousseau, ya en su teoría de El buen salvaje, había planteado una cosa que uno podrá compartir o no, y es que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Entonces cualquier cosa que el hombre vaya a hacer por sus propios impulsos es buena. Otros teóricos, como por ejemplo Maquiavelo,
dicen que el hombre es malo por naturaleza y la sociedad lo que tiene que hacer es contener esa maldad. La antropología tiene que tomar un punto de vista que a las personas que no estamos obligados a estudiar los fenómenos se nos haría muy difícil o casi imposible. ¿Y qué es? Estudiar sin prejuicios la realidad que está tratando de descifrar. Esto lleva a situaciones muy interesantes. ¿De qué manera uno se enfrenta sin prejuicios, por ejemplo, al canibalismo o al matrimonio infantil? O cómo uno se enfrenta sin prejuicios a sociedades que practican cosas que son no tan extremas, pero alejadas de nuestra propia cultura. Por ejemplo, la automutilación o ciertas costumbres funerarias como podría ser el suti, que fue prohibido en el Imperio Inglés en la India, que hacía que las viudas tuvieran que ser incineradas con sus maridos una vez que morían, vivas. El tema es que esto ocurre porque nosotros tenemos que entender que no todos los fenómenos sociales son igualmente aceptables por todas las culturas, pero el debate de fondo es muy interesante. ¿Estamos obligados a aceptar cualquier cosa por más que esté reñida con nuestros principios morales o con nuestra idea del bien? Socolor de que es otra cultura y las culturas deben ser respetadas. ¿Es un todo vale? ¿Todo es admisible siempre que venga de otra cultura? Cosas que son ilegales en nuestro país, como el matrimonio infantil, son perfectamente legales en otros. ¿Y por qué tendríamos entonces que aceptarlas? Una cosa obvia es que donde un hecho es ilegal, pero esto no ocurre cuando uno intenta analizar una sociedad. El tema es que la postura que plantea que todo lo que ocurre en una sociedad debe ser respetado porque es una manifestación genuina de esa sociedad, es una postura que se llama relativismo y que tiene subsumida en ella una postura que es cuestionable, que es el hecho de que uno no puede imponer de ninguna manera su propia concepción del bien. ¿Esto qué quiere decir? Que si una religión o sociedad plantea que algo como el canibalismo es aceptable, uno no puede ponerle nuestros valores judeocristianos que dicen que el canibalismo es aborrecible, porque esa costumbre, esa sociedad tiene todo el derecho a ser caníbal o a lo que sea. Estoy usando ejemplos extremos para evitar problemas con ejemplos que sean más espinosos, pero esto ocurre y se proyecta a temas de la vida cotidiana y confundimos algo que está convalidado en todo caso por una sociedad dentro de un sistema legal donde las cosas son permitidas. Un ejemplo menos complicado, la poligamia o la poliandría, que una persona pueda casarse con muchas personas. Esto no es algo ni moralmente intrínsecamente bueno o moralmente sea intrínsecamente malo. Esto es puramente cultural. Entonces, si partiéramos de una base para que no nos choque de igualdad o para que no nos chocara de igualdad, que quiere decir que tanto hombres como mujeres o personas del género que fuere podrían elegir casarse con tantas personas como fueran, en cambio de que, a diferencia de que, una sociedad fuera solamente poligámica o con hombres o con mujeres, en ese sentido podríamos decir, bueno, esa costumbre es respetable porque es así como esa sociedad concibe su idea del bien o de la buena vida. Los mormones en el siglo XIX en Estados Unidos habían adquirido la costumbre de la poligamia, esa es una religión cronológicamente muy nueva, pero por su incompatibilidad con el sistema de legislación norteamericano tuvieron que eliminarla. Eso fue un ejemplo donde un sistema dominante impuso su idea del bien y de la buena vida a un sistema dominado. Pero no todos los casos son de resolución tan rápida, por ejemplo, y tenemos que pensar en una derivación. Insisto, un antropólogo tiene una mirada, por ser un profesional, que trata de no influir en el fenómeno que está observando. Pero en nuestra vida real, nosotros también estamos sujetos al relativismo. Es decir, nosotros también podemos caer en la trampa de pensar, ya ahí dentro de nuestro propio sistema de ordenamiento legal, que todas las costumbres puedan ser igualmente válidas y que uno tenga que respetar igualmente todo, convengamos, lo que no viole la ley. Pero eso implica también decir que no hay cosas que puedan ser llamadas intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas. Hemos ido de lo macro a lo micro, esta transpolación no siempre se puede hacer, pero en este caso considero que sí, porque si nosotros
aceptamos la tesis relativista de que no podemos imponer nuestros criterios de lo que es bien o una buena vida, no estoy hablando de que cada persona pueda hacerlo, entonces nos perdemos la oportunidad de intentar discutir cosas que en algún momento eran aceptadas y en otros momentos se supo que estaba mal. Pensemos en todas las conquistas que se han logrado con la agenda de derechos. Pensemos en el hecho de que la sociedad actual, ciertos tipos de chistes, ciertos tipos de actitudes, no las soporte porque, por ejemplo, agreden a las mujeres o agreden a los niños o a las personas trans o lo que fuera, gente que había sido parte, no de una minoría, porque considerar que las mujeres son una minoría es un disparate, pero sí eran un grupo que tenía menos derechos que los hombres, eso es innegable. No podemos ser tan reduccionistas de pensar que todos los problemas son porque un grupo está en minoría. Las mujeres no son una minoría, pero eran un grupo que disfrutaba de menos derechos y de menos privilegios en la sociedad. Entonces, si pensamos en todas esas actitudes, tenemos que pensar también que no cualquier idea de lo que es el bien o la buena vida es igualmente aceptable. Lo que tenemos es que abrir el debate y saber cuándo una persona puede saber que lo que está aceptando está bien o está mal a un nivel social. Porque el sistema legal es un límite, no podemos hacer lo que viola la ley. Pero hay otros, tampoco podemos hacer lo que viola los derechos de otras personas, aunque no necesariamente sea un tema ilegal. Nosotros no podemos pagar de menos a un empleado, eso es un tema legal. Pero tampoco podemos imponer condiciones de trabajo que dentro de lo legal sean moralmente inaceptables, por ejemplo, por un tema de explotación. Tenemos jornadas laborales de 8 horas, pero no en cualquier condición. Eso es uno de los límites. Lo que tenemos que pensar es que es muy difícil encontrar un baremo para el que podamos utilizar para saber cuándo una actitud es candidata a ser una buena actitud desde el punto de vista del bien o respetable desde el punto de vista social. Yo creo que el mejor baremo para eso es ver cuánta gente es beneficiada o perjudicada por esa decisión o por ese aspecto de decisión. Yo creo que tanto la teoría de Stuart Mill de la utilidad, que decía que la sociedad está sumergida en una mecánica que produce una sumatoria de placeres y una sumatoria de dolores, y la sumatoria de los placeres menos la sumatoria de los dolores, era un concepto que él llamaba utilidad, y que una sociedad que se ordena en función de criterios aceptables del bien y de la buena vida tiende a maximizar eso porque minimiza los dolores y maximiza los placeres. Es una forma de pensarlo. Otra forma es pensar que el bien de muchos es más importante que el bien de pocos, y si una decisión o un criterio favorece a mucha gente en vez de favorecer a unos pocos, también es una forma de aceptabilidad desde el punto de vista social. Este es un tema que no queda cerrado, apenas planteé unas inquietudes que surgieron a partir de estar charlando con un antropólogo que tiene una mirada distinta sobre la sociedad. Así que estas han sido ideas que no entran en 280 caracteres. Los espero la semana que viene, donde nos seguimos resistiendo a la nada.